Pero es donde viene Jesús en Mateo capítulo 6. Por allá por el verso 6 que dice: y tú cuando vayas a orar, Aleluya. ¿ora dónde? En secreto. ¿Dónde? En secreto. En el secreto. Y cierra la puerta de tu aposento, y tu Padre que ve en el secreto Te recompensa. ¿Dónde te va a recompensar? En En público. Pero estamos viendo gente que quiere recompensa en público, Y no quiere la buscar porra de la gente, santo. pero no quiere una relación íntima en el secreto. Y Aleluya. vemos el profeta Isaías. Vemos el profeta Isaías, creo que está por allá por el capítulo 26, verso 20 o 20, 26, donde dice: Israel, enciérrate detrás de las puertas hasta que pase la indignación de Jehová. Dios siempre mandó a su pueblo a la intimidad, a encerrarse. Si vemos el jardín del Edén, no estaba así abierto para todo el mundo. Era un lugar de intimidad. De hecho, la palabra Edén lo que significa es deleite, delicia, placer. Cuando tú vas a un restaurante, no todos los lugares del restaurante tienen lo mismo. Hay una parte que se llama el reservado, VIP. donde vemos a David en el Salmo 27, dice: Él me esconderá en lo reservado, en la parte íntima. Dios amado. Cuando vemos a Noé, el arca, no iba a estar en cualquier lugar del arca, tenía una puerta, era algo exclusivo para él y para su familia. Dios es un Dios de intimidad, de lo reservado. Dios no es un Dios así abierto. No. Dios llama a su pueblo a entrar en la intimidad. Y Jesús nos los enseña a encerrarnos en el aposento. Pero vemos un Jesús que la mayoría de las veces no estaba en un aposento real. Vemos un Jesús en la Biblia que está orando en el monte, que llegaba al atardecer y se iba a solas al desierto o al monte. O llegaba al amanecer antes que saliera el sol y se iba al monte. Pastor, ¿por qué el monte? Wow. O Helio, ¿por qué el monte? ¿Por qué el monte? Vamos a darle Helio para entrar más ¿Por atrás. qué el monte? Sí, sí. ¿Por qué el monte y no el llano? ¿Por qué el monte y no en ocasiones una habitación? ¿Por qué el monte? Sí. Escuchaba un testimonio de un pastor y que me ministraba, ¿no? Se cree que por los años 80 aproximadamente ocurrió un avivamiento en España. Comenzó a haber un movimiento de Dios en España, la gente comenzaron a convertirse, comenzaron a entrar las personas a la iglesia, comenzaron a ver milagros, comenzaron a ver sanidades, cosas que no pasaban normalmente, y algunas iglesias comenzaron a entrar en un mover muy fuerte. Cuando eso comenzó a pasar, la gente comenzó a buscar una manera de cuidar esa presencia para que no se fuera. La gente comenzó a buscar una forma, una manera, un método de guardar, de proteger, de atesorar esa presencia, ese movimiento que estaba llegando, porque sabemos que muchos avivamientos han comenzado, pero se han terminado, tristemente. Wow. Todos se terminan y siempre es por algo específico. Y creo que uno de esos motivos sería el descuido. Pero esta iglesia comenzó a buscar formas que pudiéramos decir que sería en estos tiempos, si ahora les voy a contar qué formas buscaba, en estos tiempos quizás quien diría no, eso es legalismo, pero ellos comenzaron a decir, bueno, a partir de ahora los hombres nos vamos a tener de ver fútbol y de jugar fútbol, decían ellos. Otros decían, las mujeres nos vamos a tener de vestirnos de forma inadecuada, y comenzaron a buscar maneras y métodos. No es malo, creo que ver fútbol ni ninguna de estas cosas, pero era la manera en el trato personal de Dios con ellos, que ellos estaban buscando una forma, una manera para proteger esa presencia. Y muchos dirían, te decía, que no, eso es legalismo, dejar esto, dejar aquello, pero ¿qué cosa es el legalismo? El legalismo yo creo que es la forma sin la presencia, es el método sin el espíritu. Y ciertamente después de avivamiento ahí se perdió, y ciertamente comenzaron a volverse legalistas porque comenzaron a juzgarse unos a otros, pero al principio fue algo genuino, métodos que ellos comenzaron a buscar para guardar esa presencia. Pero si miramos esta es una generación que no se abstiene de nada. Wow. No se abstiene de nada. Santo. Vemos una generación que busca formas para cuidar esa presencia de Dios, pero vemos una generación que no se cuida de nada. Una generación que ve todas las películas que el mundo ve. Una generación que oye todas las músicas que el mundo oye. Una generación que sigue lo que el mundo hace y no se abstiene de nada. Y yo creo, hermano, que necesitamos
Yo le decía a un joven ayer, escribiéndole, le decía que hay cosas que tenemos que dejar para alcanzar otras. Siempre para alcanzar un sueño hay cosas que hay que dejar. Y los chinos son muy disciplinados. Ellos dicen que antes del éxito está la disciplina. Y nosotros somos muy indisciplinados, muy regados, comemos a la hora que queremos, dormimos a la hora que nos da la gana, nos levantamos cuando nosotros queremos. Pero yo creo que hay cosas que Dios nos demanda que no podemos ser como los demás. Hay cosas que Dios nos demanda y que si queremos verlas tenemos que abstenernos de muchas cosas para alcanzar otras mejores. Por ejemplo, alguien que quiere estudiar para ser un buen médico no puede vivir como otro vive. Un médico tiene que estudiar mucho, a veces se le cae el pelo para alcanzar ser un buen médico. Y la Biblia nos compara con un atleta, nos compara con un soldado, nos compara con un labrador. Y cuando tú ves la vida de un atleta es alguien que tiene que abstenerse de ciertos alimentos, un atleta es alguien que tiene que tener una dieta rigurosa, un atleta es alguien que tiene que tener un entrenamiento terrible. El que corre en la carrera de todos se abstiene. Ellos para obtener una corona corruptible. Una medalla que cuelga en la pared. Un labrador tiene que sembrar, pero no rápido recoge la cosecha, tiene que tener paciencia, tiene que velar por esa cosecha. Y hay un trabajo tremendo, agotador, bajo el sol. Un soldado tiene que ser disciplinado. Un soldado no puede levantarse a las 12 del día ni a la 1 de la tarde. Un soldado tiene que madrugar. Un soldado tiene que ser disciplinado. Y así Dios nos llama a nosotros a ser disciplinados. Y nosotros, aunque sabemos que Dios se mueve donde quiera, porque Jesús le dijo a la samaritana, no me adorarán en este monte ni en Jerusalén, sino el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En todo lugar, donde quiera que haya un corazón que genuinamente busca a Dios, Dios ahí se manifiesta. Pero hay tratos personales de Dios que no podemos buscar. No podemos encerrar a Dios en un marco, no podemos encerrar a Dios dentro de 4 paredes. Y a veces creemos que Dios, hacemos a Dios un Dios protocolar, aunque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios personal que tiene tratos específicos con cada uno. Y los montes en la Biblia han sido escenarios de la gloria de Dios. Aleluya. Los montes en la Biblia han sido escenarios de la gloria de Dios. Yo he tenido encuentros con Dios en mi cuarto, yo he tenido encuentros con Dios en la iglesia. Yo siento a Dios aquí ahora mismo en esta entrevista. Pero hay momentos donde Dios me ha dicho, no me busques aquí, búscame acá. Dios es quien manda. Dios es quien ordena. Hay veces que Dios me ha dicho a mí, no ores ahora aquí, quiero que ores allá. Y ahí voy a buscarlo. Y quizás Dios lo que está probando es si yo soy capaz de ir a donde quiere. Si yo soy capaz de moverme. Dios podía haberle hablado a Moisés y darle las tablas de los 10 mandamientos en el llano, pero le dijo, suba al monte. 7 kilómetros hacia arriba, porque el monte Sinaí son 7,000 pies. Qué tremendo. Y Moisés tuvo que subir y subir y subir. Y era una distancia tremenda. Y nosotros hemos hecho de este lugar un lugar donde hemos buscado a Dios. No hablo de algo místico, sino de algo donde con el corazón y la motivación correcta hemos buscado a Dios genuinamente, con una pasión. Y llevamos 10 años. Yo llevo 10 años subiendo a la montaña. Llevo 10 años. ¿A esa montaña? Sí, 10 años buscando a Dios. Teniendo encuentros con Dios, donde he podido ver ángeles, donde he podido tener experiencias donde Dios me ha renovado las lenguas, donde he podido tener revelaciones a mi vida personal de profecías que Dios me ha dado, donde he podido tener visiones, donde he tenido experiencias tremendas. No se trata tanto del lugar, se trata de Dios, pero cuando tú vas con una motivación correcta y con la fe alineada a lo que Dios quiere, Dios lo respalda. Y he hecho de ese lugar mi habitación. Yo creo que me ha pegado a ese lugar. Yo creo que la montaña se ha convertido, no sé, para nosotros, Dios me incluyo, se ha convertido como un lugar reservado para el Señor. Así, reservado. Ha sido un lugar que hemos consagrado. Ustedes lo consagraron, en el cual han hecho parte a muchos jóvenes. Actualmente muchos jóvenes están subiendo a la montaña y están teniendo experiencias extraordinarias con Dios. Yo creo que Dios está rompiendo en estos tiempos los moldes. Dios, por mucho tiempo hablaba hace poco con mi esposa y yo le decía, mi amor, hay una generación ahora que no conoce el poder de Dios. Hay una generación ahora que no ha visto el milagro de Dios. Vino ahora hace poco Pentecostés. ¿Cuántos bautismos del Espíritu Santo tuvimos en nuestras congregaciones? ¿O cuántos jóvenes somos pentecostales? ¿Cuántos jóvenes nuestros tienen el bautismo del Espíritu Santo? ¿O cuántos jóvenes nuestros han visto el poder de Dios manifestado en lo sobrenatural? Sí, lo vemos a Dios obrándonos, guardándonos de un accidente. Pero ¿cuánto hay jóvenes hoy en día que tú les preguntas,
Hace poco hacíamos una actividad y les preguntaba, ¿cuántos de ustedes conocen al Dios sobrenatural? Uno de que se convirtió en 2003, otro. Pero realmente está faltando ese senso. Yo creo que una de las cosas que nuestra generación tiene el reto es de volver a las sendas antiguas. Así es. Escuchaba en la calle de Azusa, el avivamiento en la calle de Azusa a mí me impactaba. Y dice que descendía una gloria tan pesada y visible, no sé si lo han leído, que dice que los niños jugaban. Aleluya. En la nube. ¡Wow! Jugaban en la nube, debajo de la nube, se escondían por los bancos, porque había tanta cercanía que aún los propios niños experimentaban eso. Pero lo que me impacta es que había un niño, una niña, que entra un joven, un señor que había sido, la oreja la había perdido porque había venido de la guerra, era un oficial de guerra, un retirado de la guerra. Y dice que esta niña lo vio y este hombre venía con lágrimas en los ojos. Y ella le dijo, ¿me permite orar por ti? Y una oración, 11 años, mi hijo está detrás de cámara, tiene 10 años, cumple en noviembre 11. Me imagino a mi hijo tocándole la oreja y diciéndole, sé sano en el nombre. Sencillo, sin mucho show. Tremendo. Wow. Y hoy no estamos viendo niños transformados. No estamos viendo adolescentes transformados. Vemos en las iglesias, los hablábamos detrás del bastidor, que es algo que a mí me preocupa. Vemos en las iglesias que el tema de los ministerios deportivos nos ha robado la unción, nos ha robado la relación, nos ha robado ese encuentro personal. No estoy en desacuerdo, pero creo que la iglesia no vamos a entretenernos a hacer un club. No está mal los clubes, no está mal los grupos sociales, no está mal los teams, pero creo que cuando Jesucristo funda la iglesia, no la funda con ese objetivo. Él la funda para todo aquel que llegue, sea transformado, sea liberado, sea su gloria se manifieste y venga entonces este proceso de metamorfosis que usted está hablando. Hay algo tremendo. Mi hermano Helio hablaba, y bueno, y lo estamos tocando, el tema de los generales de Dios. El autor del libro, Robert Liardon, hace un comentario extraordinario y dice que uno de los problemas que frenó el avivamiento o los avivamientos fue que no hubo alguien que lo traspasara. Se quedaron con el avivamiento y no lo traspasaron. Por ejemplo, vemos en la Biblia un Moisés que transfiere la unción a un Josué. Vemos un Elías que transfiere la unción a un Eliseo. Pero tristemente, Eliseo no tenía a alguien a quien transferirle la unción. ¿Verdad? Que lo hemos visto. Y lo triste de esto es que a veces somos una generación con una ausencia de una cierta paternidad y un liderazgo que tome el arco y nos ponga, tal vez como un Pablo que entensó un arco y lanzó un Timoteo. Y nos encontramos gente que dice, yo quiero que seas como un Timoteo, que avives el don de fuego, pero cuando el fuego se aviva, no hay quien nos diriga, no hay quien lo frenamos, lo paramos, sí, pero no lo seguimos, no le damos el mentorado. Ese es el problema. Y aquí hay un pasaje muy fuerte en la vida de Gedeón. Necesitamos hombres como Gedeón en esta generación. A pesar de que Gedeón, en la primera etapa que lo conocemos, Gedeón era un hombre que tenía miedo. No era un hombre fuerte, no era un hombre valiente, no era un hombre de destreza, era un joven, porque Gedeón era un joven. De hecho, creo que el más pequeño de la casa de su padre. Su padre, para colmo, era un idólatra, adoraba a Baal, tenía altares a Baal. Pero Gedeón tenía un celo, tenía un anhelo por su tierra. Y vemos en la palabra que le están robando los madianitas, le están robando el trigo. Bendito Dios. Y todos sabemos la visitación de Dios a Gedeón. Pero ¿dónde quiero ir? A la parte que Gedeón va al campamento y dice que cuando entra a su tienda, Gedeón toma un chofar, un cántaro de barro con una antorcha de fuego. Y mientras íbamos hablando, el Señor me ministraba
de que el avivamiento no es algo que va a venir un día. Porque estamos viendo el avivamiento como algo lejano que parece que tenemos que alcanzar. ¿Sabes por dónde viene? Cuando vemos este pasaje de Gedeón, el avivamiento es algo que ya muchos lo cargan por dentro. Aleluya. Porque al verlo a la luz de la palabra, el avivamiento es algo que se porta por dentro, pero luego se manifiesta, se materializa. Y vemos en la vida de Gedeón, Rompe el campo. ahí donde vamos a llegar. Fíjate, cuando él va a su tienda, él busca un chofar, el cuerno, él busca el cántaro de barro, y dentro del cántaro de barro, una antorcha, una tea encendida. Pero esto es lo mismo que él le reparte a los 300 jóvenes que estaban con él. Gedeón comienza a ejercer un liderazgo donde hay una mucha diferencia entre el jefe y el líder. Y muchos lo conocemos. El jefe dice yo, pero el líder dice nosotros. Gedeón como líder procura que todos los que estaban con él cargaran lo mismo que cargaba él. Sin embargo, éramos líderes que le molesta que otros tengan lo que ellos tienen. Santo. Esto no es liderazgo, esto es jefatura y un patriarcado egoísta. Sin embargo, vemos un Gedeón que repartió a los 300 hombres que andaban con él lo mismo que cargaba él. Vemos un Moisés que impartió de su espíritu a 70 hombres. No le dio algo diferente. Vemos un Elías que impartió, ahora no lo mismo, sino una doble unción. Entonces hoy hay una ausencia de liderazgo que no quiere que la gente tenga lo que ellos tienen. Y vamos a verlo dónde está el ki, como decimos, el meollo del arroz con pollo. Gedeón tiene la revelación porque no vemos una Biblia de que Dios le dice así abiertamente, ve y coge un chofar. No, la Biblia no dice eso. Él va y coge lo que tiene y manda a todo el mundo a coger un chofar, los cántaros de barro con las antorchas. Lo que me llama la atención es que la antorcha estaba escondida dentro de los cántaros de barro, pero lo tremendo es que la antorcha ya estaba encendida. Wow. Y estamos hablando de una generación que ya hay muchos jóvenes que cargan fuego por dentro, pero no tienen un Gedeón que los direccione. Amén. Dios amado. Vemos un Timoteo que ya cargaba un fuego, pero necesitaba un Pablo que lo exhorte a avivarlo. Pero yo digo, ¿y qué hacemos con antorcha encendida dentro de cántaro de barro? Si el fuego, cuando le falta el oxígeno, se puede apagar. Y si no hacemos algo rápido con jóvenes ya que están cargando fuego, se les puede apagar el fuego. Porque ese fuego necesita entrar en interacción con el viento, con el Rúa, con el Espíritu Santo. Porque si el fuego que un día encendió Dios no comienza a interactuar con el oxígeno, con el viento, se puede apagar. Amén. Y lo que está pasando es que hay gente que carga en el fuego, pero de tenerlo tan escondido se les puede apagar. Y necesitamos Gedeones que vuelvan a decir, hagan lo que yo hago. Santo. Porque Gedeón le dijo a los 300, hagan lo que me vean hacer a mí. Hay un dicho que dice, lo que haces me habla tan fuerte que no me deja oír lo que me dices. Dios mío. Entonces, vemos gente que siguen como los fariseos, como la cátedra de Moisés, que tienen la llave del conocimiento y no entran ni dejan de entrar. Sin embargo, Gedeón es el tipo de líder que no solamente enseña teóricamente, sino que dice, miren lo que yo hago y cuando yo haga, ustedes vuelvan a hacer, repitan lo que yo hago. Ahí es cuando viene el avivamiento. Vemos a Evan Robert que decía, doblégame Espíritu Santo, y se lo impregnó a la gente. Vemos a un William Seymour en la calle Azusa que no se cogió el avivamiento para él, sino que todos hacían milagros en la calle Azusa. ¿Cuántos pastores, ministros, evangelistas, hombres usados por Dios, que Dios los está usando en diferentes plataformas, tienen discípulos? Casi ninguno. ¿Cuántos jóvenes no están dispuestos a lavar una camisa, a ir a una campaña y tener que planchar un pantalón por tal de estar al lado del hombre de unción?
¿Cuántos adolescentes no están dispuestos a ir a donde tenga, a pagarse su pasaje, tener que chapear un patio por tal de que me invite para estar al lado del hombre de Dios, para estar orando el hombre de Dios? Porque vemos yo veo hace poco estaba escuchando a un pastor y me hablaba, me decía, él estaba escuchando un pastor y decía, es que yo tuve la oportunidad de orar con J. Ávila. Y no sé si fue Carlos Anaconda, ahora no recuerdo, y dice, y cuando ese hombre estaba ahí tirado, yo estaba al lado. Y él solamente se ponía, hablaba en lengua y dice, pero lo que él, la transferencia, esa unción se me estaba transfiriendo por yo estar ahí. Y yo veo en estos tiempos, yo honro mucho la vida de mi pastor. Mi pastor, Antonio, Elder Antonio, un hombre de Dios, Tony. ¿Por qué? Porque ha sido un hombre que, no sé si lo ha hecho como otro, pero me ha permitido entrar en su ser. Me ha permitido el caminar junto a él, conocer sus debilidades, conocer sus fortalezas, conocer sus hábitos, y eso me ha ayudado a mí a mejorar en mi matrimonio, a mejorar en mi vida con Dios, en mi relación personal con mi hermano. Porque muchas veces nosotros como jóvenes tenemos la pasión, tenemos el anhelo, pero no tenemos la experiencia. Dice, de los jóvenes es la fuerza, es el ímpetu, pero de la experiencia es de los adultos. Y a veces nosotros no queremos. Usted hablaba ahorita, pero yo veo a un Eliseo que no transfiere la unción, sino que se la lleva a la tumba. No la transfiere. Quizás, yo creo que el sucesor de Eliseo debía hacer eso. Y quizás por las propias imperfecciones y la falta de fe de Gehazi no hubo la transferencia. Entonces Eliseo se la llevó. Y estoy viendo muchos ministros que se están llevando la unción que cae. Así es. A la tumba. O le cayó encima, que se cayó y tocó los huesos. No, al final Dios le iba a transferir. Dios mío, no Y a sabemos lo mejor quién es. ese joven, porque era un No joven sabemos muerto, quién es. Fue un arrasador de... eso llevó avivamiento, Claro, porque claro. se llevó eso. Pero mira qué cosa de Gedeón. Mira lo que hace Gedeón. Le dice a los 300, hagan lo mismo que yo hago. Fíjate lo que estamos hablando. Hagan lo mismo que yo hago. No le dice, hagan lo que yo les diga. No, hagan lo que vean hacer de mí. Y el primero que rompe el cántaro es Gedeón. Gedeón toma su cántaro de barro y lo rompe. Y luego que el cántaro de barro es roto, sale la antorcha de fuego. Entonces, ¿ahí dónde está el problema? Porque el barro habla de nuestra humanidad. Cuando tú buscas la palabra cántaro, jarrón, en los originales hebreos significa ocioso, vacío. Y lo que Dios me está mostrando es que hasta que la humanidad, nuestra humanidad, nuestra naturaleza carnal, no se quebrante, no se rompa, el fuego que cargamos por dentro no se va a manifestar. Pero a veces queremos que haya fuego manifestado en avivamiento cuando los líderes no quieren quebrantarse. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que otros se le encienda el fuego si los líderes no quieren quebrantar sus estructuras? Porque el cántaro de barro me habla de una estructura que quiere tapar el fuego del Espíritu Santo. Y cuando vemos las cartas de Pablo a la iglesia del Nuevo Testamento, una de las primeras cartas que Pablo escribe es a la iglesia de la Tesalónica. Y le advierte 3 cosas. Número 1, oren sin cesar. Número 2, no rechacen las profecías. Y número 3, no apaguen al Espíritu Santo. No sé, la palabra me enseña que las estructuras humanas, religiosas, legalistas, apagan y tapan al fuego. Y mientras hayan estructuras humanas queriendo gobernar dentro de la iglesia, cuando Jesús dice en el libro de Apocalipsis que tengo algo contra ti, que toleras a los nicolaitas, y los nicolaitas habla acerca del gobierno humano y de la democracia dentro de la iglesia. Cuando la iglesia no la manda el hombre, el gobierno de la iglesia es teocrático, quien manda es Dios, y el Señor de la iglesia es tremendo, porque el Señor de la iglesia no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Cuando leemos 2 de Corintios capítulo 3,
verso 17 en adelante, vemos estos versículos que muchos recordamos que dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Sí, pero eso es lo que dice la revisión de la Reina Valera. Pero lo que dice en los originales dice, donde el Espíritu de Dios sea el Señor, ahí hay libertad. Wow. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo está en un lugar, pero no lo hace el Señor de ese lugar. Sí, ¿no? Muchas veces Dios es un caballero, Él dice, hay 2 o 3 reunidos, ahí voy a estar yo, pero la gente no quiere estar bajo el señorío de Jesús. Dicen que Él es Señor, pero no quieren estar bajo su señorío. Viene Isaías y habla de parte de Jehová y dice, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Wow. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces, el encargado, y es algo que la gente tiene que ver, que Jesús está sentado en el trono, que el Padre está en los cielos, pero el que vino a preparar a la novia, a la iglesia, y es el Señor de la iglesia actualmente, es el Espíritu Santo. Entonces yo decía una vez que si hiciéramos una tabla de gráfica, muchas veces me están poniendo al Padre a un nivel, al Hijo por debajo y al Espíritu Santo como si fuera un llavero. En tercer lugar, porque las terminologías teológicas también han confundido a la iglesia con el tema de la tercera persona de la Trinidad. Esto no es una competencia de quién tiene el oro o la plata y el bronce. El Espíritu Santo no es tercero. Los 3 son primero. Wow. Están en el mismo lugar. Y el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia. El Espíritu Santo es quien prepara a la novia. Es como un Hegai preparando una Esther para que sea escogida delante de Asuero. Aleluya. Pero el Espíritu Santo quiere contar que todos nosotros estemos bajo el señorío de Él, para que hayan hombres como Gedeón que no solamente enseñen, sino que proyectemos, que hagamos algo y seamos los primeros, porque hasta que no haya un liderazgo dispuesto a romper estructuras de barro, estructuras vacías, estructuras humanas, no hay fuego manifestándose. Aleluya. ¿Qué tuvo que haber en Azusa? Un William Seymour que convirtiera un establo de caballo en un centro de avivamiento. ¿Qué tuvo que pasar en Gales? Un Evan Robert sacado de una mina de carbón y volverse el líder que quería estar doblegado bajo el señorío del Espíritu Santo, que decía, me he metido mi mano en el fuego y lo he tocado. ¿Qué necesitamos? Gente que quiera el gobierno de Cristo. Pero ahorita mi hermano Helio decía algo acerca de la falta de disciplina. Y esto es algo que en estos días estudiábamos un poco. Tenemos una cultura muy indisciplinada. Sí, sí. Principalmente los latinos. Estamos hablando a una audiencia latina, no andamos en un platillo volador. Bueno, el 70% de los que me ven son de Europa. Son de Europa. Gloria a Dios. 70% de europeos. Son más disciplinados. Bueno, gloria a Dios. Pero hablándole a la audiencia cubana o a los latinos somos muy indisciplinados. Y gloria a Dios porque que hay una audiencia europea, porque quiero tocar esa parte. La cultura cubana y latina no saben nada acerca de cultura de reino. Wow. Gloria a Dios por lo que nos están viendo en Europa. Profundiza, ministro, profundiza. Sí, esto es algo tremendo. Nosotros no fuimos educados ni en una dinastía de emperatrices, ni emperadores asiáticos, y mucho menos de reino. Por ejemplo, los hermanos de Europa saben de lo que estamos hablando. Francia sabe qué cosa es reino. España sabe qué cosa es reino. Europa sabe qué cosa es reino. Inglaterra sabe qué cosa es reino. Son culturas, son países que tienen una cultura de reino por años, por cientos, por miles de años. Y cuando tú tienes una cultura de reino, tú sabes caminar en dimensión de reino. Y parte de nuestra indisciplina como cristianos evangélicos es la falta de cultura de reino. Jesús lo que viene predicando es que dice, mi reino se ha acercado a vosotros. Entonces estamos tan enquistados a niveles congregacionales, a niveles denominacionales, a niveles jerárquicos,
Porque si me pusiera a estudiar hasta de nuestra cultura, nos daríamos cuenta cuánta influencia hay dentro de la iglesia hoy moderna, de los ambientes culturales y folclóricos de cada nación. Entonces, una nación que no tenga cultura de reino, le va a ser difícil entender el lenguaje del reino de la palabra de Dios. Porque vemos un Jesús que lo que viene es a traer un reino, donde en un reino Él es el rey de reyes. Aleluya. Y todo se tiene que someter. Vemos en el Salmo 51 a un David diciendo: espíritu noble me sustente. Pero podríamos preguntar: ¿de qué espíritu noble me está hablando? Podemos hablar de nobleza, de humildad, pero también está hablando de nobleza de reino. La nobleza. David está hablando que él tenía que ser sustentado por un espíritu noble de mansedumbre, pero por un espíritu de nobleza, de la alta nobleza de rey, porque un rey tiene que saber cómo comportarse. Wow. Santo. Y cuando nosotros no tenemos una cultura de reino, hacemos religión. O nos vamos al otro extremo. O nos vamos al otro extremo. A veces hablo con algunos jóvenes, tocando el tema de los jóvenes, o algunas... No, yo hablo de esta manera, porque Dios me sacó de acá y yo sigo con mis jergas, yo sigo con mis mañas, y no entendemos que Dios te está sacando de un reino y te está introduciendo en otro. Cuando tú estás delante de un rey, tú no hablas de la misma manera que la que tú hablas con un amigo, porque delante de un rey hay protocolos del reino. Y no estamos hablando, para los que me están viendo, de toda esta corriente del reino. Y no, estamos hablando de lo que establece la palabra de Dios. Sí. Si tú eres guapo, o vienes de un ambiente bajo, de malas palabras, de malas conductas, y cuando tú empiezas a entrar en el reino tienes que cambiar hasta tu vocabulario, hasta tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de comportarte. Entonces ahí es cuando tú empiezas a vivir en el reino. La gente piensa que vivir en el reino es: yo cojo esto, yo ato, declaro, tú sabes, todas estas corrientes que hay y demás. Nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con hace poco estaba leyendo yo de la cultura de un rey, internet buscando, y algunos protocolos que tiene un rey. ¿Sabes que los príncipes desde que nacen se preparan para ser rey? Wow. Desde que nacen los príncipes no van a discotecas, los príncipes no se acuestan tarde, los príncipes estudian varios idiomas. Mentalidad de rey. Y desde que nace el príncipe está continuamente entrenándose para ser rey. Porque hay un gobierno, vamos a llamarlo, de generacional, que hay que sostenerlo. Y nosotros, desde que entramos a la iglesia, no nos preparamos para tomar posesión en el campo espiritual de lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha entregado. Dice que somos reyes y sacerdotes. Así es. Pero nos quedamos, ¿saben qué nos quedamos? En el sacerdocio. Aquí esto está profundo. ¿Saben qué? Yo hablaba hace poco a la iglesia y le hablaba del reyes y sacerdotes. El sacerdote es muy bueno para cultuar, hacer ceremonias del culto, adorar, pero no tiene mentalidad del rey. Y a veces somos muy buenos para predicar, somos muy buenos para evangelizar en la calle, somos muy buenos para servir en la iglesia, pero no tenemos cultura del rey. Porque nos quedamos en el que somos reyes, nos quedamos en el que somos sacerdotes, pero se nos olvida que somos reyes. Y los reyes no se comportan como las demás personas. Así es. Oye, eso, varón. Esto está profundo. Los reyes no se comportan como el resto de los demás. Si tú te das cuenta. Y no es orgullo. No, es que hay una cultura. Claro. El rey no saluda igual, no camina igual y no se viste igual que los demás. Los reyes tienen más dinero que el resto. Sin embargo, los reyes tienen su propia cultura de vestir. Por eso yo le digo a los jóvenes, yo no entiendo la manera de vestir, la manera de comportarse de hoy en día de la juventud. No, es que los tiempos han cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo. Los tiempos han cambiado, pero el reino sigue siendo el mismo. O tú, ¿a qué reino tú te estás adaptando? Sí mismo. ¿A qué reino tú te estás acomodando? Yo siempre le digo a alguien que habla con palabras grotescas, alguien que no mide la hora de decir una mala palabra, no mide a la hora de la pronunciación, a la hora de comportarse, incluso actuar o pensar.
es una persona que va a ser muy difícil de que cargue poder. Porque donde tú estás sentado, en lugares celestiales con Cristo, estás sentado en el mundo. En donde tú estás. Y depende en donde tú estés, va a ser la manifestación de Dios en tu vida. No, y la Biblia también nos habla de que somos embajadores de Dios. ¿Cómo se viste un embajador? ¿Cómo habla un embajador? Cuando un embajador está llegando, tú sabes que está llegando el embajador sin hablar, sin decir que es el embajador, por la forma, por el porte, el prototipo de persona. Pero eso lo llamamos religión. No. A eso se le está llamando religión por tal de suavizar el evangelio. Claro, es una realidad. Es una realidad. Dios nos ha llamado a ser diferentes en todos los sentidos. Y hay cosas que el mismo Espíritu de Dios te quita. Y yo sí he escuchado esa frase muchas veces dentro de las iglesias, a muchos hermanos. Cuando tú miras su vida, te das cuenta que es un cristiano carnal. Casi siempre son ellos los que lo dicen. Yo soy así y yo no voy a cambiar. Y Dios me ama como soy. Y en un sentido es verdad que Dios te ama, pero Él quiere que tú cambies. ¿Para qué viniste a Cristo? Para que cambie, para que ocurra lo que decía el pastor hace un rato, la metamorfosis. Y me venía a la mente un pasaje que está en la carta de los Corintios, creo que es la primera carta de los Corintios. Nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Y habla de metamorfosis, de gloria en la misma imagen por el Espíritu de Dios. Entonces Jesús nos mostró esa cultura del reino, y Jesús era ejemplo en todo. Y hablabas ahorita del liderazgo, Jesús era ejemplo en todo. Jesús, por eso la Biblia nos dice que tenemos que seguir sus pisadas para que hagamos las cosas que Él hizo. Porque Jesús, antes de mandar a hacer, Él lo había hecho primero y era un ejemplo. Y sí tenemos que manifestar esa cultura, pedir al Espíritu de Dios que nos cambie. No solamente porque hay algo. Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también yo creo que lo que tú revelas afuera habla mucho de lo que tú eres internamente. Santo. Habla mucho de lo que tú eres adentro. Por ejemplo, yo cuando no era cristiano, me gustaba vestirme de una manera específica. Me gustaba andar casi siempre descubierto en camiseta. Y lo hacía con la vanidad en la que yo vivía, para que me vieran mi físico, y hacía ejercicio en aquella época. Pero una vez que vine a Cristo, Dios comenzó a quitar de mí lo que sobraba para añadir lo que faltaba. Y el Señor comenzó a cambiar en mí estas cosas, y el Espíritu fue quien lo comenzó a hacer. Y si Él comenzó a hacer eso es porque era algo bueno, como lo ha hecho con muchos y con los que estamos aquí también. Y yo creo que eso es bueno, y hay quien no entiende eso todavía, porque quiere seguir en su carnalidad, quiere seguir en su libertinaje, como los nicolaitas, esa vida de libertinaje que se enseñaba y se predicaba en aquella época, que Jesús la aborrecía. Y hoy en día no queremos manifestar el reino también de esta manera, como un embajador, como un rey. Aleluya. Vamos cerrando esta entrevista maravillosa, que va a tener, por supuesto, dos partes. Y usted espere más. Quiero que vayan pensando. Una frase para la juventud. Un mensaje para la juventud de estos tiempos. Hay muchos jóvenes en nuestras iglesias que están padeciendo, jóvenes como hablábamos ahorita, que tienen pasión, tienen un llamado, pero hay falta de instrucción. Hay muchos jóvenes hoy en día que están haciendo locura, sencillamente porque no hay nadie que los instruya, no hay nadie que los corrija. O no lo hacemos de la mejor manera, porque muchas veces los jóvenes están haciendo, escuchen esto está profundo, están haciendo lo que ellos nunca han visto. ¿Cómo se hace? Están yendo a predicar a las calles cuando nunca nadie les ha enseñado cómo se hace. Están yendo y metiéndose en lugares a alcanzar por pasión, cuando nunca nadie les ha dicho los riesgos o ten cuidado de las medidas que deben tomar. A veces uno, yo lo digo yo como joven, a veces cometo errores no porque quiero, sino es porque no he tenido una instrucción de cómo hacerlo mejor. Y a veces los mismos ministros, en vez de instruir, sentarse, mentorear. Una de las cosas que está faltando en estos tiempos es mentorado. Yo le hablo mucho a los jóvenes en la iglesia y le digo, búscate un mentor, búscate a alguien al que tú puedas sentarte y decirle, voy a hacer esto, ¿cómo lo hago? Yo antes de irme por una campaña me siento con mi pastor, analizo el pastor, cómo es el pastor, cuál es la congregación. Hace poco tuve la oportunidad de predicar en un anfiteatro. Nunca en mi vida había predicado en un anfiteatro, pero Dios me había dado una palabra a través de acá de este siervo, y yo la recibí.
y me llamó Dios de la profecía. Me llamaron acá a una unidad pastoral de la profecía, Biblia abierta, varias denominaciones. Por allá por Galicia estuve ministrando. Y yo me sentía con mi pastor. Le decía al pastor, estoy nervioso. Me invitaron acá. ¿Qué tú crees? Me decía, Roger, mira, vas a predicar en este escenario, muévete por acá, ten cuidado, mira, vamos a estudiar lo que creen las diferentes doctrinas de las diferentes denominaciones para cuando lleves un mensaje, no hieras ni toques ni dañes el corazón de nadie, porque a veces no somos sabios y no todo es hablar en lengua, no todo es movernos, a veces tenemos que tener cierto y determinado cuidado para cuidar el escenario que nos ha sido entregado. Y yo me sentaba y yo decía, wow, qué privilegio, por eso siempre lo subía, qué privilegio el sentarme con mi pastor y decirme, mira, no es por acá. Cuando hago una prédica, y nunca ha pasado, pero yo lo he visto, que a veces alguno de los jóvenes nuestros comete un error, mete una pifia, se sienta, mira, machito, el mensaje estuvo bueno, pero mira, en este pasaje lo interpretaste, esta no es la interpretación. Hermano, ¿y cuánto nos falta? Yo creo que eso tiene que ver con un poco de falta de humildad. Así es. Yo creo que hay miles de jóvenes que están necesitando ahora mismo gente que te diga, ven, siéntate y escucha. Jesús se sentaba con sus discípulos. Pero algo que estuve averiguando, los discípulos eran gente súper joven, menos de 30 años. Súper joven. y Jesús se sentaba con ellos y les enseñaba, porque esos eran los que después iban a llevar la palabra. A la multitud le hablaba en parábola, pero a los discípulos les explicaba. Y él hablaba y después le decía, mira, el sembrador significa la semilla que cayó acá. Y yo creo que hace falta sentar a los jóvenes, pastor, sentarse en el suelo y decirle a los jóvenes, miren, hablarle, no como se habla en una escuela dominical, sino hablarle yo creo que en el momento en que eso empieza a comenzar, yo creo que la juventud, la cantidad de jóvenes en la iglesia va a comenzar a crecer. Yo como líder de jóvenes a veces me siento con los jóvenes, hace poco estaba aplicando una célula y ya nos cansaban los asientos y le dije, siéntense todos, y yo me senté en el piso. Y empecé a hablarle de vida, de mi testimonio, y eso impactó. Hace poco cuando usted ministraba en la congregación y empezó a hablar del platanito, mi hijo de 10 años, eso se le quedó en el chip. Yo decía, sí, el pastor Álvaro, para los que no conocen, un hombre igual que Helio, unos profetas tremendos con una profundidad en la palabra. Sin embargo, ese día ellos no fueron como profetas, ellos fueron como jóvenes y le hablaron acerca de la santidad con el ejemplo de un platanito. Y a mí me impactó tanto que mi hijo llegó, y mi hijo actualmente, cuando estamos hablando de santidad, le habla del platanito. Mira que yo le he hablado a él de santidad, le he hablado de cosas, pero el platanito a él, y a veces yo digo, wow, yo sé que tú ni sabes el impacto que tuvo eso. Ahí está él mirándome, el platanito, y cuando hablamos en la iglesia, estamos hablando de algún joven que se está propasando un poquito, le decimos, cuida tu cáscara. No dejen que te apolimen. Y yo decía, wow, mira qué sencillo. Abrió su corazón. Y a veces nos falta eso. A veces nos falta como ministros bajarnos. Yo como líder presbiterial, cuando le hablo a los jóvenes, me pongo como ellos. A veces voy a predicar y voy como un pullover. Y voy de una manera sencilla, me pongo un pullover con cartel cristiano. Porque a veces la camisa en mangas largas te separa. ¿Y cómo un joven va a venir a mí a decirme, tengo problemas con la masturbación? Tengo problemas con la santidad. Tengo problemas con la vista. Tengo problemas con los pensamientos impuros. Yo creo que eso nos falta. Entonces, yo quisiera que ustedes dos le dieran un mensaje de cierre a la juventud que me está viendo, que ahora mismo sé que me está viendo y está esta llama en su corazón ardiendo. Y esta palabra está haciendo confirmación para él. Sí. Yo conocí a un pastor muy amado, Pastor Jesús López de Nueva York, profeta de Dios. Él contó un testimonio, estaba presente, donde él dice que lo ganó a él para Cristo, de los barrios del Bronx, allá en Nueva York, de mucha delincuencia. Dice que un pastor muy anciano que todavía vive y pastorea, fue quien lo gana a él. Dice, cuando él era muy joven, este pastor comenzó a darle una palabra a él públicamente sobre lo que Dios quería hacer con él en el futuro. Comenzó a hablarle de que iba a ser pastor, de que iba a ser profeta. Y mientras él recibía la palabra, dice que él decía por dentro, pero pastor, si yo soy nuevo, ¿qué vos a ser pastor? Profeta, ¿qué es eso? Dice, yo dudé de la palabra que me estaba dando hasta que ese hombre me puso la mano en la cabeza. Dice, cuando ese hombre me puso la mano arriba, hubo una transferencia de él hacia mí. Y yo creo que decías algo de la transferencia, de que los jóvenes busquen personas de experiencia, que se acerquen a ellos. Creo que no pasa porque hay muy poca gente de experiencia. Y porque hay muy poca gente que quiere transferir un legado espiritual. Y está pasando lo que pasó en el tiempo de los jueces. Hubo un problema
entre Josué y la próxima generación, que fallaron en transferir el legado espiritual. Y dice el libro de Jueces que se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni conocía lo que Jehová había hecho por Israel, ni conocía a Josué. Dice que se volvieron a los Baales. ¿Qué pasó? Hubo un problema ahí. Un problema de transición, de transferir el legado espiritual. Y yo, amado, los jóvenes que me estén viendo, que me conocen, si soy hoy lo que soy en Cristo, es porque hubieron otros que me transfirieron, hubieron otros que me ministraron, hubieron otros que tocaron mi vida, que me ministraron. Y muchas cosas de las que hago hoy, vivo hoy, he experimentado hoy, es por el ejemplo que otros me dejaron. Y yo quiero transferirle eso a jóvenes en estos tiempos, quiero transmitirle eso a la juventud en estos tiempos. Por eso anhelo tanto que ellos caminen donde yo he podido caminar y he experimentado a Dios. Porque yo creo que lo más difícil en el liderazgo es llevar a la gente del punto A al punto B. Vamos. El punto A sería un punto de mediocridad, sería un punto de pereza, sería un punto de conformismo, un punto de apatía. El punto B sería el punto de la gloria. Santo. Sin embargo, para tú llevar a alguien del punto A al punto B, tienes que haber estado en ambos y conocerlos. Y yo conozco el punto A. Se puso profundo. Yo sé lo que es la pereza, yo sé lo que es la apatía, yo sé lo que es el conformismo, yo sé lo que es estar ahí viendo a otros siendo usados y yo no. Y yo lo he conocido, pero estoy conociendo y he conocido el punto B de la gloria, de la presencia, de la intimidad con Dios, de la unción del Espíritu. Y yo creo que lo más difícil es llevar a la gente de ese punto a este. Y Jesús lo hizo, llevó a Pedro, Jacobo y Juan del punto A al monte, al punto B. Moisés lo hizo, llevó a Josué del punto A, Dios mío, al punto B, al monte. Y así Dios está llamando en estos tiempos a pastores, a ministros, a líderes que lleven a los jóvenes del punto A, aleluya, al punto B de la experiencia, del conocimiento, pero de la vivencia en el Espíritu. Y yo quiero simplemente decirle a la juventud, sé que hay muchos jóvenes ahí que nos están oyendo y muchos hermanos también. Yo quiero decirle simplemente esto: no dejes de hacer lo que Dios te enseñó a hacer en el principio. santo. Hablábamos de las sendas antiguas. Wow. No dejes de hacer, porque hay muchos que han dejado de hacer cosas que ya no hacen. Buscaban a Dios, ayunaban, vigilaban, pero ya no. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has perdido ese fervor? Bueno, Dios te está diciendo hoy: no dejes de hacer lo que aprendiste a hacer y yo te enseñé en el principio. Sí, man. Aleluya. Amado, ese es mi consejo a la juventud: que el Señor levante Pastor Álvaro, llena del Espíritu. Wow. Hemos tocado puntos tremendos, pero así como hemos compartido, me dirijo a ti que me estás escuchando, que nos estás viendo todo. Como mismo decía el hermano, de haber experimentado tanto del punto A al punto B. Quien te habla no nació cristiano, no nació pastor, no nació profeta. Nací pecador. Pero la Biblia dice que Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. No fue un acto nuestro ni por nuestros méritos. Él lo hizo. Nosotros aceptamos la oferta de amor del Señor. Doblegamos nuestra voluntad y lo que somos hoy es por la gracia del Señor. Si Dios lo hizo con nosotros, también lo puede hacer contigo. No hay nada místico, no hay nada mágico en subir a un monte. Solo se trata del amor, del interés, del anhelo que tengas, de la consagración que tengas en el lugar. Te voy a decir algo como el apóstol Pablo dice: no te hablo como quien lo haya logrado todo, porque ciertamente me estaría engañando a mí mismo y a ustedes que nos están viendo. Si yo dijera que lo he logrado todo, sería un mentiroso y los estaría engañando a ustedes. Pero también digo como Pablo: ciertamente dejo lo que me queda detrás y me extiendo hacia adelante. Dice, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Hay un desafío para nosotros y compartía hace unos días con la iglesia y hasta creo que contigo, por un ejemplo, porque hay muchos jóvenes en las drogas, en el alcohol, en el sexo fuera del orden de Dios. ¿Sabes por qué? Porque toda esa juventud, y aún dentro del pueblo de Dios, el problema es que no han probado la gloria de Dios. santo. Se han quedado con placeres temporales, como me quedé yo un día, como se quedaron ellos un día, porque los que estamos acá
fuimos rescatados del vientre de Satanás, del mismo diablo. Porque un día éramos esclavos de las ofertas de las tinieblas. Pero cuando el Señor nos rescató y probamos la gloria, la riqueza de la gloria, la dimensión de la gloria, y aún nos falta por probar más, nos dimos cuenta que todo lo que estábamos disfrutando en el mundo era una mentira, era un espejismo, era un engaño. Pero cuando tú logras realmente probar la gloria de Dios, es cuando realmente vas a renunciar a toda la mentira que hay en el mundo. Solamente te invito a que pruebes la gloria de Dios. Y vas a decirle chao a la droga, al alcohol, a la religión. Le vas a decir un adiós a todos tus problemas. Porque los que prueban la gloria de Dios no van a ser igual. Si conoces de la Biblia, Ruth, la moabita, pudo haber sido bendecido en casa, pero tenía una Noemí, una líder, que le dijo: ve por la noche a donde está un boss. Y Ruth habla de una iglesia que no espera que venga Jesús. Ruth habla de una iglesia que hasta quiere pasar la noche con el amado. Y una juventud que quiera pasar tiempo con Jesús no se va a ir con manos vacías. Amén. Se va a ir rebosada de Dios. Se va a ir con 6 medidas de cebada. La cebada habla de una generación dura, pero que necesita más aceite. Porque el pan de cebada era un pan más duro que el pan de trigo, y el pan de cebada necesitaba más aceite. Estamos hablando de una generación de cebada que necesita más unción. Jóvenes que necesitas experimentar gloria, poder de Dios. Y cuando pruebes el poder de Dios, la gloria, no vas a querer más el pecado. Porque es como que estar pasando años a base de agua azúcar y probar una malta, probar un refresco, probar algo muy rico. Te aseguro que si pruebas la gloria de Dios, no vas a volver al pecado. Aleluya. Ya usted sabe, esto acá es un espacio, como se llama, una voz en el desierto. Hoy contamos con nuestro amado amigo, pastor y profeta Álvaro, y con el evangelista Helio. Está esperando nuevas ediciones. Yo creo que este podcast tenemos que repetirlo, tenemos que hacer una tercera parte. Así que nada, agradezco a mi hijo y mi esposa que están detrás de cámara y me han estado ayudando en toda esta grabación. El lunes los esperamos a través de nuestra plataforma en Facebook. Aquellas madres que tienen hijos adictos, vamos a tener una vigilia a partir de las 10:30 de la noche. Vamos a estar orando ahí a las redes, así que usted va a poder estar poniendo sus peticiones, enviarnos, estén orando por los hijos, porque yo creo que Dios quiere hacer algo a través de la juventud, y nosotros queremos ser protagonistas de lo que Dios va a hacer. Estamos preparando un evento para alcanzar a cientos y cientos de jóvenes que están ahora mismo en las drogas. Gracias a usted por seguirnos. Suscríbase acá en el canal, comparta esta información y esté atento, porque muy pronto vamos a estar haciendo un podcast hablando del carácter, la juventud versus el carácter. ¿Qué está pasando con los jóvenes de estos tiempos que no tienen carácter? Gracias, amado. Gracias, pastor Helio. Y ya usted sabe, esto es Una Voz en el Desierto con Rodian Castro. Nos vemos pronto.